Tema 6. Histología, tejido epitelial y conectivo. 6.1 Histología. La histología, gramo histos igual a tejido, logos igual a estudio, tratado, es estudio microscópico de los tejidos, grupos de células similares interrelacionadas que cooperan para llevar a cabo una función biológica determinada, de animales y plantas. La biopsia proporciona una información científica valiosa acerca de las enfermedades, mientras que los estudios histológicos que se efectúan después de la autopsia revelan los cambios tisulares que han conducido a la muerte. 6.2 Microscopio óptico. El microscopio más utilizado es el óptico, se sirve de la luz visible para crear una imagen aumentada del objeto. El microscopio óptico más simple es la lente biconvexa con una distancia focal corta. Estas lentes pueden aumentar un objeto hasta 15 veces. Por lo general se utiliza microscopio compuesto, que disponen de varias lentes con las que se consiguen aumentos mayores. Algunos microscopios ópticos pueden aumentar un objeto por encima de las 2.000 veces. 6.2.1 Partes del microscopio óptico. El microscopio compuesto consiste en dos sistemas de lentes, el objetivo y el ocular, montados en extremos opuestos de un tubo cerrado. El objetivo está compuesto de varias lentes que crean una imagen real aumentada del objeto examinado. Las lentes de los microscopios están dispuestas de forma que el objetivo se encuentre en el punto focal del ocular. Cuando se mira a través del ocular se ve una imagen virtual aumentada de la imagen real. El aumento total del microscopio depende de las longitudes focales de los dos sistemas de lentes. Sistema óptico A, ocular. Lente situada cerca del ojo del observador. Amplía la imagen del objetivo. B, objetivo. Lente situada cerca de la preparación. Amplía la imagen de esta. Sistema luminoso A, foco. Dirige los rayos luminosos hacia el condensador B, condensador. Lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación. C, diafragma. Regula la cantidad de luz que entra en el condensador. Sistema mecánico A, soporte. Mantiene la parte óptica. Tiene dos partes, B, el pie o base. El brazo. C, platina. Lugar donde se deposita la preparación. D, cabezal. Contiene los sistemas de lentes oculares. Puede ser monocular, binocular. E, revólver. Contiene los sistemas de lentes objetivos. Permite, al girar, cambiar los objetivos. F, tornillos de enfoque. Macrométrico que aproxima el enfoque y micrométrico que consigue el enfoque correcto. 6.3 Histogénesis. El desarrollo del ser humano se inicia con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, se convierte en un cigoto, el cual se divide en dos células hijas y está a su vez en otras dos. Llegar a un cúmulo de células a la que se la denomina mórula, en su interior forma una cavidad por lo que denomina gastrula y posteriormente se convierte en un blastocisto. Dentro del blastocisto se desarrolla las células formando una masa celular interna donde forman tres capas, 1 ectodermo, gramo ectos igual a fuera, dermos igual a piel, origina al sistema nervioso central, la piel y las faneras, glándula mamaria, esmalte de los dientes. 2 mesodermo, gramo meso igual a en medio, origina a los huesos, cartílagos, músculos, mesotelios, corazón, suprarrenal, vaso y otros tejidos conectivos. 3 endodermo, gramo endo o igual a dentro, origina al tubo digestivo, tráquea, pulmones, faringe, tiroides, timo y sus anexos. 6.4 Tejidos. La célula es una unidad anatómica y funcional, que puede especializarse para formar tejidos. Los tejidos se forman por la agrupación de células con la misma función especial. Los órganos se forman de la agrupación de los tejidos. Los órganos forman sistemas y los sistemas aparatos. 6.4.1 Clasificación. Todos los tejidos del cuerpo humano se pueden organizar en 4 tejidos fundamentales: tejido epitelial, tejido conjuntivo o conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. El tejido epitelial o epitelio, gramo epi igual a sobre, tele igual a pezón, está compuesto por células dispuestas en una o varias capas. La unión celular es estrecha quedando escaso espacio intercelular. La superficie epitelial mira hacia la luz del órgano tubular o al exterior del cuerpo, su extremo interno se adhiere a la membrana basal, está formada a su vez por dos capas, la lámina basal de fibras colágenas y de proteínas, y la lámina reticular formada por fibras reticulares y la fibronectina. El epitelio tiene las funciones de protección, filtración, secreción, absorción y excreción. El tejido epitelial es avascular, es decir, carecen de irrigación arterial y su nutrición proviene del tejido conectivo adyacente. El tejido epitelial se clasifica de acuerdo a la forma de sus células y a las capas que lo componen. Epitelio plano simple. El epitelio plano simple está compuesto por células planas, poligonales y aplastadas. Vistas desde la superficie forman un mosaico, puesto que tienen borde ondeado o recortado. El núcleo, que es esférico u ovoide, se encuentra en el centro de la célula donde forma una protuberancia en el citoplasma. Vistas de perfil, en ángulo recto desde la superficie del epitelio, las células son fusiformes, es decir, más fina en los extremos que en la parte central que incluye el núcleo. El epitelio plano simple se encuentra en muchos sitios. Por ejemplo,
Forma la capa parietal de la cápsula de Bowman en el riñón y se encuentra como mesotelio, la pleura, el peritoneo y el pericardio, dentro de las grandes cavidades del organismo, al igual que como endotelio en la luz del corazón y de todos los vasos sanguíneos y linfáticos. Tiene función de difusión, ósmosis, filtración, secreción y absorción. Epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple, visto desde la superficie, las células forman un mosaico de pequeños polígonos, en un corte transversal a la capa son aproximadamente cuadradas. El núcleo es esférico y está ubicado en el centro. El epitelio cúbico simple se encuentra, por ejemplo, en los pequeños conductos excretores de muchas glándulas, en los folículos de las glándulas tiroides, la cara anterior de la cápsula del cristalino, en los túbulos renales y en la superficie libre de los ovarios. Participa en la absorción y secreción. Epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple, en cortes tangenciales, sus células forman un mosaico semejante al del epitelio cúbico simple, pero el contorno de las células es menor. Vistas de perfil, las células son como columnas y su altura varía desde unas poco más altas que las cúbicas hasta muy altas. Por lo general los núcleos son ovalados y suelen estar ubicados aproximadamente a la misma altura, normalmente cerca de la base celular. El epitelio cilíndrico simple recubre por ejemplo la superficie interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el ano y es el epitelio cicrite característico de las glándulas. También tiene función de absorción y secreción. En ocasiones, la superficie libre puede presentar prolongaciones móviles, denominadas flagelos o cilios. El epitelio cilíndrico simple ciliado se encuentra por ejemplo en la trompa del útero. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado, todas las células se apoyan sobre la membrana basal, pero no todas llegan hasta la superficie libre. Las células que alcanzan la superficie son cilíndricas, pero afinadas hacia la membrana basal. Entre las prolongaciones basales finas de estas células se encuentran células más bajas, más anchas contra la membrana basal, mientras que el extremo ápice lausado solo se extiende hasta un punto determinado del espesor del epitelio. El núcleo se encuentra en la parte más ancha de ambos tipos celulares, por lo que los núcleos se observan en distintos niveles. Por lo tanto, el epitelio parece ser estratificado sin serlo, y se denomina pseudoestratificado. La denominación estratificado se refiere a las filas de núcleos. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado se encuentra, por ejemplo, en los grandes conductos de excreción de muchas glándulas. Este tipo de epitelio suele estar recubierto de cilias, y se encuentra por ejemplo epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado en las vías aéreas. Epitelio plano estratificado. En el epitelio plano poliestratificado, el número de capas varía notablemente, pero por lo general la capa de epitelio es gruesa y la forma de distribución de las células es característica. El perfil de las células varía desde la base hasta la superficie libre. La capa más cercana a la membrana basal está compuesta por células cúbicas altas o cilíndricas, ordenadas en una hilera definida, luego siguen varias capas de células poliédricas irregulares, que por lo general son muy grandes que las células de la capa basal. A medida que las células se acercan a la superficie libre, se van achatando paralelamente a esta, hasta hacerse escamosas. Son estas células más extensas, planas, las que han dado origen al nombre de epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado es el protector más importante del organismo. Forma la epidermis y recubre, además, las fauces y el esófago. En la superficie externa expuesta, las células exteriores pierden sus núcleos. Además, el citoplasma es reemplazado por queratina, por lo que las células se secan y quedan escamosas. Por ello el epitelio se denomina córneo o queratinizado. En las mucosas interiores, por ejemplo en las fauces y la vagina, las células superficiales no pierden sus núcleos, y la capa de epitelio se describe no queratinizado. La queratina está presente en ambos tipos de epitelio, pero solo produce la verdadera capa córnea en la superficie de la piel. Epitelio cúbico estratificado. Tanto epitelio cúbico estratificado como el epitelio cilíndrico estratificado se presentan con poca frecuencia, pero se encuentra un epitelio cúbico de 2 capas en los conductos de excreción de las glándulas sudoríparas. Epitelio cilíndrico estratificado. El epitelio cilíndrico estratificado se presenta con poca frecuencia. Las capas celulares más profundas de este epitelio se asemejan mucho a las del epitelio plano estratificado, pero las células superficiales tienen forma cilíndrica o cúbica elevada. Se encuentra, por ejemplo, en ciertas glándulas mayores y una parte de la uretra masculina. Epitelio de transición. La denominación de epitelio de transición se debe a que este epitelio originario se consideraba como una forma de transición entre el epitelio plano estratificado y el epitelio cilíndrico estratificado. Todas las células epiteliales están capacitadas en cierto grado para acomodarse en cuanto a forma por influencias que modifican la superficie del epitelio, pero esta propiedad está muy acentuada en el epitelio de transición, que recubre órganos con grandes variaciones en su volumen. En estado de contracción se observan muchas capas celulares, de las cuales las más basales tienen forma cúbica a cilíndrica. Luego se continúan varias capas de células poliédricas, que finalizan con una capa superficial de grandes células con una superficie libre convexa característica. En estado dilatado, es decir,
cuando el órgano hueco está estirado, se modifica la distribución de las células como forma de acomodarse a la variación de la superficie, y por lo general se observan solo 1 o 2 capas de células cúbicas, cubiertas por una capa superficial de células grandes, cúbicas bajas o casi aplastadas. El epitelio de transición se encuentra exclusivamente en las vías urinarias excretoras, es decir, cálices, uréteres, vejiga urinaria y parte de la uretra. 6.6 Tejido conectivo. El tejido conectivo o conjuntivo, es el tejido que sostiene el organismo animal y que conecta sus distintas partes. Se origina en las células de la capa mesodérmica embrionaria y da lugar a varios tipos de tejido. Células de tejido conectivo. Las células derivan del mesodermo embrionario, por lo que se las denomina mesenquimatosas. Otras células son componentes de los glóbulos blancos de la sangre. Y fibroblasto. Son células fusiformes, grandes y planas, con prolongaciones citoplasmáticas, son las verdaderas células del tejido conectivo, tiene la función de secretar fibras, colágenas, elásticas, y sustancia fundamental de la matriz. 2. Macrófago o histiocitos. Derivan de los monocitos de la serie blanca de la sangre, de forma irregular con ramificaciones cortas, son fagocíticas de las bacterias y desechos celulares. Algunos macrófagos son fijos y se encuentra en el parénquima pulmonar denominado células de Kupfer y las células gigantes de Langerhans. 3. Células plasmáticas. De forma redondeada y pequeñas, con núcleo excéntrico, se originan juntamente con los leucocitos, estas células secretan anticuerpos, y son parte del sistema inmunitario. 4. Células cebadas o mastocitos. De forma irregular y grandes, secretan histamina, mediador químico de la inflamación. V. Adipocitos o células grasas. Almacena lípidos o triglicéridos y se encuentran debajo de la piel. Al microscopio óptico se observan como células en anillo de sello. Matriz extracelular. La matriz extracelular, compuesta por sustancia básica o fundamental y fibras, tiene la característica de resistir fuerzas de compresión y estiramiento. Sustancia básica o fundamental. Compuesto por un material hidratado amorfo de glucosaminoglucanos, polímeros no ramificados largos de disacáridos repetitivos, proteoglucanos, centroproteínicos en los cuales están enlazados diversos glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Fibras. Las fibras de la sustancia fundamental son las fibras colágenas y elásticas, fibras colágenas. No son elásticas y resistente al estiramiento, están compuestas de tropocolágena. Fibras elásticas. Compuesta por elastina y microfibrillas, son muy elásticas y pueden estirarse hasta 1,5 veces su longitud. Tipos de tejido conectivo se clasifican por la cantidad de componentes intercelulares y los tipos de células, tejido conectivo laxo o areolar. Se origina del mesénquima, es abundante en células, es bastante blando, laxo y blanco, rico en vasos y nervios. Se encuentra en el tejido celular subcutáneo y en la lámina propia de los órganos huecos. Tejido conectivo denso y regular. Compuesto de grandes haces de fibras gruesas de colágeno, formando una red plexiforme. Se encuentra en la dermis, periósteo, pericondrio, cápsula articular y forma la cápsula de los órganos. Tejido denso regular o modelado. Presentan fibras de colágeno ordenadas, paralelas, de aspecto blanco nacarado y soportan grandes tensiones. Se encuentran en los tendones de los músculos, ligamentos, fascias y aponeurosis. Tejido conectivo denso elástico. Está compuesto por haces de fibras elásticas paralelas, elastina, de mediano grosor. Se encuentra en el ligamento cervical posterior, ligamento amarillo de las vértebras, ligamentos de la laringe, tráquea, tejido pulmonar, ligamento suspensorio del pene y en las arterias elásticas tejido conectivo mucoide. Se encuentra en la gelatina de Wharton del cordón umbilical, las células son grandes, mesenquimatosas, y tiene fibras finas de colágeno tejido conectivo reticular. Formado por células reticulares y unas redes de fibras reticulares plexiformes. Se encuentran en la médula de los huesos y el tejido linfoide. Otros tipos de tejido conectivo. El tejido cartilaginoso. O cartílago, que forma parte de las articulaciones y de las zonas de crecimiento de los huesos. El tejido adiposo. Que recubre los órganos vitales para amortiguarlos, como los riñones, y sirve también de almacén del exceso de alimento. El tejido linfático y la sangre. También se relacionan directamente con el tejido conjuntivo durante el desarrollo embrionario, la neuroglia, el tejido de relleno del sistema nervioso central, está más relacionado con la piel. Glosario 1, fibroblasto. Es un tipo de célula residente del tejido conectivo propiamente dicho, ya que nace y muere allí. 2. Histiocito. Es un tipo de célula, perteneciente al tejido conjuntivo. Su función es inmunitaria, siendo un macrófago que permanece en un órgano concreto, sin viajar a través de la sangre. Es una célula grande fagocitaria, que forma parte del sistema mononúclear fagocítico. El histiocito ingiere sustancias extrañas para proteger al cuerpo de posibles infecciones. 3. Fagocito. Son células presentes en la sangre y otros tejidos animales capaces de captar microorganismos y restos celulares, en general,
toda clase de partículas inútiles o nocivas para el organismo, e introducirlos en su interior con el fin de eliminarlos, en un proceso conocido como fagocitosis.